A ver, resulta bastante inquietante pensar que una simple cinta palomitera, de esas de domingo por la tarde, pueda ser considerada un manual de instrucciones para el terrorismo. Ya, es fuerte. Pues eso es exactamente lo que ocurrió con la producción cinematográfica que vamos a desgranar hoy. Hablamos de una obra que, pasó de las salas de proyección a los despachos de seguridad nacional, desencadenando un pánico que cruzó continentes enteros. Qué locura de historia, de verdad. Y bueno, damos la bienvenida a Entre Líneas para quien nos acompañe en este nuevo análisis. Hoy vamos a centrarnos exclusivamente en las curiosidades cinematográficas de Skyjacked, estrenada en 1972 y que en España se conoció con el sutil título de Alarma, vuelo 502 secuestrado. Un título muy de la época, las cosas como son. Para dar un poco de contexto rapidísimo a quien no la tenga en el radar, la película sigue a un Boeing 707 de pasajeros. En pleno vuelo, aparece una amenaza de bomba escrita con pintalabios en el espejo de un lavabo de primera clase. Un detalle crucial, lo del pintalabios. Exacto. Y a partir de ahí, la ruta se desvía primero a Alaska y luego a Moscú, todo bajo el control de un veterano de guerra con serios problemas, interpretado por James Brolin, que resulta tener un arsenal escondido en su equipaje de mano. Es que esa es la premisa, pero lo fascinante aquí es cómo una serie de anécdotas de rodaje y, errores de producción bastante formidables terminaron provocando un escándalo internacional. Y para entender por qué generó tantísimo miedo después, creo que primero hay que analizar su sorprendente nivel de realismo físico en pantalla. Sí, un realismo que contrastaba muchísimo con otras cosas de la película. Hay que pensar que el esfuerzo físico que buscaron no era nada habitual. Las cintas de catástrofes de aquella década, pongamos por caso Airport, solían resolver las secuencias aéreas utilizando maquetas de plástico que francamente se notaban a kilómetros. Parecían juguetes, o sea, se veían los hilos casi. Tal cual. Pero el equipo de Skyjacked decidió hacer algo distinto y alquiló un Boeing 707 auténtico a la aerolínea World Airways. Lo que pasa es que meter cámaras de cine dentro de un tubo metálico estrecho es una pesadilla logística absoluta. Claro, no hay espacio para retroceder ni para iluminar en condiciones. Por eso recurrieron a lentes anamórficas de formato Panavision. Este sistema óptico lo que hace es comprimir una imagen muy ancha en un negativo estándar y luego la expande al proyectarse. Esto permitió que la sensación de encierro de la cabina llenara la pantalla sin perder un ápice de calidad. O sea, un despliegue técnico apabullante para la época. Pero luego ves quién está sentado dentro de ese avión tan realista y la inmersión choca con unas decisiones de casting que son, muy peculiares. Peculiares es quedarse corto. Es que fíjate, por un lado tenemos el debut cinematográfico de Susan Dey, que en aquel momento era famosísima por la serie La familia Partridge, y al mismo tiempo, en el mismo set, es el último papel en pantalla de Jean Crane, una actriz consagrada desde los años 40. Un cruce generacional rarísimo. Pero es que lo mejor es la presencia de Rossi Grier, un tipo inmenso, un exjugador profesional de fútbol americano en la NFL. ¿Y a quién interpreta? ¿A un violonchelista de jazz? Exacto, un tipo que, atención, le compra un asiento de primera clase entero a su instrumento. Es un detalle maravilloso, un guiño clarísimo a la extravagancia de los pasajeros VIP de aquellos años. Pero lo que resulta verdaderamente chocante, sobre todo para cualquier espectador de hoy en día, es la permisividad monumental en los controles de embarque. Madre mía, eso es otro nivel. Es que el personaje de Brolin sube a bordo con una pistola, una ametralladora y granadas en una bolsita de mano. Y nadie le dice nada. Mientras tanto, en la cabina de mando, el capitán del vuelo, que es Charlton Heston, aparece fumando en pipa tranquilamente. A ver, vale. Vamos a desgranar esto porque me genera muchas dudas. ¿Cómo justificaron los guionistas que alguien pasara semejante armamento pesado por la puerta de embarque sin que nadie parpadeara? ¿O era simplemente un reflejo de lo laxa que era la seguridad en aquel entonces? Pues es que la realidad superaba a la ficción. Lo que refleja el guión es casi un documental de la aviación comercial antes de 1973. ¡Qué barbaridad! La Administración Federal de Aviación no hizo obligatorios los arcos detectores de metales y los rayos X hasta enero de ese año. Antes, subir a un avión era literalmente como subirse al autobús del barrio. El concepto de registrar a un pasajero se consideraba una violación de la privacidad que iba a espantar a los clientes. Claro, o sea, priorizaban la comodidad sobre la seguridad por completo. Absolutamente. Y esto llevó a algo que nadie esperaba en la producción, porque ese esfuerzo por la autenticidad dentro de la cabina se desmorona de una manera casi cómica en el momento en que la trama obliga al avión a interactuar con el exterior. Las costuras del presupuesto. Exacto. El guión exigía que el Boeing fuera interceptado por cazas soviéticos, los famosos MiG. Pero en plena Guerra Fría, la Unión Soviética no iba a prestar material militar a Hollywood, evidentemente. Ni de broma.
¿Y qué hicieron? Pues pidieron ayuda a la Guardia Nacional de Nuevo México, que les cedió unos cazas estadounidenses F-100C. Espera, ¿el ejército de Estados Unidos dejó que disfrazaran sus aviones de soviéticos? Sí, pero el disfraz fue una chapuza monumental. Según cuentan en revistas especializadas de modelismo, simplemente pintaron estrellas rojas enormes sobre las insignias de Estados Unidos. No me lo puedo creer. Es que ni siquiera borraron el logotipo del escuadrón original. Dejaron un pájaro gigante, que era el emblema de la unidad americana, visible en la cola de los supuestos cazas rusos. Es como ponerle unas gafas de Groucho Marx a un avión militar y esperar que cuele. Tal cual. Y ese desinterés por el rigor llega a la cima en la escena del supuesto aterrizaje en el aeropuerto de Moscú. Ah, sí, porque claro, no podían ir a Rusia a rodar eso. Imposible. Así que lo grabaron en California. Y se nota una barbaridad. Es un despropósito geográfico. Supuestamente están en el crudo invierno soviético, pero hay poquísima nieve artificial en el suelo, que da mucha pena. Se ven furgonetas Ford dando vueltas por la pista y los soldados rusos que aparecen van armados con rifles M16 americanos. Rompe cualquier pacto de credibilidad. Y esa tensión entre querer hacer algo serio y que visualmente fuera un desastre, parece que se reflejaba también detrás de las cámaras. Charlton Heston tenía un papel muy maduro, un héroe que decide ceder a las demandas para proteger a la gente en lugar de liarse a puñetazos. Un enfoque muy distinto a sus papeles habituales. Sí, pero el ambiente era insoportable. Heston contó años después que el director, John Guillermin, era muy tóxico. Tenía la fea costumbre de gritar y humillar a los actores en el plató para supuestamente generar tensión dramática. ¡Qué ambiente tan agradable para trabajar, madre mía! Y quizás ese caos explica las extrañas decisiones de montaje que tiene la cinta, porque en medio de todo el secuestro, con una tensión enorme, insertan unos flashbacks románticos absurdos. Los flashbacks. De repente ves a Charlton Heston empujando en un columpio a la azafata principal, interpretada por Yvette Mimieux, a cámara lenta. Parece un anuncio de shampoo de los años 70. Rompe el ritmo del suspense de una forma tan drástica que te saca de la historia. Es que no tiene ningún sentido narrativo. Pero aquí la película da un giro interesantísimo. Porque todos estos errores de continuidad, las furgonetas equivocadas, los columpios, te harían pensar que es una obra inofensiva y casi de serie B. Pero al otro lado del mundo se la consideró un peligro público gravísimo. Ese es el contraste brutal. Skyjacked se convirtió en una de las películas más comerciales jamás prohibidas en Australia. El ministro de Aduanas de la época, Don Cheap, la vetó por completo durante 7 largos meses. Y no fue por capricho, hubo una presión tremenda por parte de la Federación de Pilotos de Australia. Tenían pánico de que el método del secuestro fuera demasiado fácil de copiar. Y volvemos al detalle inicial. Les daba igual que alguien colara una ametralladora. Lo que les aterraba era la amenaza escrita con pintalabios en el espejo. ¿Por qué ese detalle generó tanto pánico? Pues porque la brillantez de ese recurso es que no requiere violencia física inmediata. Un tipo armado tiene que dar la cara. Pero dejar un mensaje que dice que hay una bomba escondida y que vas a detonarla a distancia, eso democratiza el terror. No tienes que enfrentarte a nadie, te ocultes entre el pasaje. Mostrar eso en un cine enorme era, para los pilotos, como regalar un tutorial táctico a cualquier persona inestable. Es que, visto así, tiene toda la lógica del mundo. Pero claro, la paradoja burocrática gubernamental es tremenda. Mientras la película estaba estrictamente prohibida en las salas de cine, la novela en la que se basaba, que se titula Hijacked, de David Harper, era un éxito de ventas. Una ironía espectacular. O sea, podías ir a cualquier librería de Australia y comprarte el libro con todos los detalles técnicos. Es que hasta se publicó por entregas en una revista nacional. Lo fascinante aquí es cómo las autoridades valoraban el impacto del medio. Para ellos, leer un texto no tenía la misma fuerza visceral y peligrosa que ver esa misma acción ejecutada en una pantalla inmensa, con música y primeros planos. Creían que el cine incitaba la imitación directa. Una proyección privada y súper secreta. En la Biblioteca Nacional de Canberra, fíjate, reunieron a unos 50 políticos y periodistas para mostrarles la película y justificar su censura. Mientras tanto, la distribuidora, la MGM, argumentaba desde Estados Unidos que la película en realidad disuadía a los secuestradores porque al final el criminal acababa mal. Claro, el clásico argumento de que el crimen no compensa. Pero Australia, que ni siquiera había sufrido un secuestro con desvío de ruta hasta ese momento, estaba en un estado de paranoia preventiva absoluta. Y aquí es donde todo se complicó y cobra sentido ese miedo tan específico, porque ese pánico de las autoridades no nacía de la nada, no era una simple hipótesis. Conecta esta película con una crisis real que había puesto en jaque al país muy poco antes. Exactamente un año antes.
en mayo de 1971. El infame caso de extorsión a la aerolínea Qantas por parte de un hombre conocido como Mr. Brown, que en realidad se llamaba Peter Macari. Un caso histórico. Macari le sacó $500,000 a la aerolínea, que en aquella época era una fortuna impensable, y lo hizo afirmando que había colocado una bomba a bordo de un avión. Pero no una bomba cualquiera. No, era una bomba barométrica. Para quien no conozca el término, es un artefacto espeluznante que se activa por los cambios de altitud. O sea, despegan, la bomba se arma por la presión y si el avión intenta descender para aterrizar, detona. Es un callejón sin salida para la tripulación. Y durante el juicio a este hombre se descubrió la gran sorpresa. Macari no era un ingeniero brillante ni un cerebro del mal. Durante la investigación se demostró que sacó la idea exacta de la bomba barométrica y hasta las frases que usó para extorsionar a la aerolínea por teléfono. De otra película. Madre mía, es que copió el guión palabra por palabra. Literalmente. Lo sacó de una cinta para televisión llamada The Doomsday Flight, emitida en 1966. Macari vivía en una furgoneta, vio la película en un televisor pequeño que tenía allí y pensó que era un plan maestro estupendo. Sabiendo esto, se entiende perfectamente que Australia estuviera aterrada de que Skyjacked provocara un efecto idéntico. Acababan de perder $500,000 por culpa de una película de televisión, no querían arriesgarse con un estreno en cines. Claro. Pero el impacto de este efecto imitación fue más allá de la censura australiana. Tuvo unas consecuencias personales devastadoras. Y esta es la curiosidad más potente de toda esta historia. Sí, el impacto humano detrás de los guiones. Detrás de The Doomsday Flight estaba Rod Serling, el famosísimo creador de La Dimensión Desconocida. Era uno de los escritores más respetados de la televisión. Un gigante de la industria. Pues cuando Serling se enteró de que su historia de ficción había inspirado crímenes reales, y no solo en Australia, sino que provocó amenazas copiadas en varias aerolíneas estadounidenses, quedó absolutamente destrozado. Se sentía responsable. Es que la carga psicológica tiene que ser inmensa. Llegó a declarar públicamente, muy afectado, que ojalá nunca hubiera escrito ese guión. Y cito textualmente. Dijo algo tan duro como, ojalá no hubiera nacido. Cambió para siempre el debate sobre la responsabilidad del guionista. Aquí es donde se pone realmente interesante la reflexión ética. Es una analogía que uso a veces. Imagínate a los creadores de contenido como si fueran arquitectos de cajas fuertes. Diseñan una trama interesantísima sobre un robo, pero para que sea realista, publican los planos de cómo volarlas en la ficción. ¿Se puede culpar a la ficción cuando la realidad decide tomar notas de manera literal? Es la gran pregunta. El guionista busca conflicto, busca realismo para enganchar al espectador, pero al mismo tiempo está trazando un plano maestro que cualquiera puede seguir. Bueno, resumiendo cómo esta inmersión a fondo nos ha revelado tantas capas, Skyjacked es mucho más que un producto derivado del cine de catástrofes con efectos especiales dudosos. Sin duda. Es una cápsula del tiempo completísima. Mezcla a estrellas veteranas, errores de utilería formidables como esos aviones mal pintados y sobre todo es un testimonio imborrable de una era en la que la ficción de Hollywood chocó violentamente con las ansiedades sobre la seguridad global y la censura de los gobiernos. Y si conectamos esto con el panorama general, con lo que vivimos hoy en día, la reflexión final es inevitable. Hoy consumimos interminables horas de crímenes reales, documentales forenses hiperdetallados, series de atracos perfectos. Todos los días en las plataformas. Pues cabe preguntarse dónde está la línea hoy en día. Si en los años 70 una simple película de catástrofes podía alterar las leyes de un país por el temor a crear imitadores, ¿hasta qué punto nuestras narrativas de entretenimiento actuales están silenciosamente moldeando los manuales de tácticas criminales del mañana? Una pregunta que deja mucho en lo que pensar, la verdad. Y con esto cerramos el círculo de cómo una película palomitera se convirtió en un asunto de Estado. Ha sido un análisis apasionante. Muy revelador, desde luego. Nos despedimos ya, invitando a quien nos escucha a dejar en comentarios qué curiosidad le ha sorprendido más de todo este enredo de suspense aéreo. Recordamos también, para quien siga el canal, que tenemos una zona de miembros con ventajas exclusivas para apoyar este espacio. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.